Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y si tienes sus copias de las Sagradas Escrituras, pueden ir a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Hoy vamos a estar en Romanos 9, versículos 6 hasta 23. 6 hasta 23. Hace 2 semanas estábamos viendo en general la idea de la soberanía de Dios, que nuestro Dios es soberano, que la Biblia nos muestra eso desde el inicio hasta el fin, que Él es el que creó todo, Él tiene sus decretos y lo hace todo lo que Él quiere hacer a través de sus providencias. Y a veces cuando llegamos a esas cosas nos lleva a pensar en varias cosas. Entonces, ¿cómo funciona esto en vista de la salvación? O en la próxima semana, ¿cómo funciona esto en vista de mi sufrimiento? O cosas que han sucedido en mi vida. Entonces, hoy vamos a ver más específicamente acerca de soberanía en salvación. Y yo quiero ser honesto desde el inicio. Yo sé que esto a veces nos causa ser un poquito inquieto. Y la idea que estamos hablando de algo que causa preguntas. Aún en el texto es casi Pablo sabiendo lo que nosotros vamos a tener por preguntas. Es interesante que siendo un pastor, él está diciendo, yo sé lo que estoy diciéndote, pero yo sé que lo que está pensando. Voy a dar respuesta y voy a tratar de explicarlo. Y puede ser que para vos, hoy en día llegar a esta idea de elección aún le cuesta. Pensar en la idea de cuando estamos hablando de la soberanía de Dios en salvación, significa que Dios es un Dios de elección. Entonces, Él ha elegido y solo en decir eso puede ser que usted ya, su espalda está derecha y ¿qué va a decir el pastor hoy? Yo quiero y mi deseo ha sido que lo que vamos a ver en esto es, eso nos muestra la misericordia de Dios. Eso es el punto, eso es el enfoque del texto y es para mostrarnos la gloria de nuestro Dios. Y si usted sigue con preguntas después, podemos ponernos aquí afuera y hablar un poquito más. Pero ojalá que en esto nosotros vamos a ver varias cosas. 1, Dios es justo. Dios es perfecto. Dios es misericordioso. Y esto exalta al nombre de Dios más que todo. Entonces, con eso en mente, voy a leer el texto y después vamos a verlo poco a poco. Y lo hago con un poco de, no miedo, pero sabiendo el contexto en lo que estamos. La mayoría de ustedes vinieron de iglesias de que no piensan en esta doctrina. Entonces, solo para que sepa, si hay una fila afuera, podemos hacer la segunda prédica a las 12:30, si quieren. Entonces, esto es la palabra de Dios. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamado tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios?
De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tengo misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te ha levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? Porque me hiciste así. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notario su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Oremos. Oh Dios, llegamos a este capítulo a veces pensando en varias cosas. Pensando en gente en nuestras familias que no conocen a ti. Pensando en quién eres tú. Oh Dios, a veces llegamos como incrédulos, con dudas en nuestras mentes. Oh Dios, lo que queremos ver, lo que queremos entender es más de tu gloria. Pedimos que yo pueda predicar tu gloria. ¿Y quién eres tú? Para que tú tengas toda la gloria. No queremos escuchar de un hombre, oh Dios. Queremos escuchar de tu palabra. Pero en esto, oh Dios, con nuestras luchas acerca de la elección, ayúdanos a ver tu misericordia. Ayúdanos a ver que a veces cuando luchamos con esto hemos cambiado el evangelio por completo. Porque profundamente, oh Dios, a veces pensamos que merecemos tu gracia. Ayúdanos a ver que la única manera, si somos creyentes, la única razón por la cual somos creyentes es por tu misericordia. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Es interesante que cuando Pablo inicia a defender este punto, llegando a capítulo 9, después de casi 7, 8, 9 capítulos llenos de doctrina, él llega a este punto. Ya mostrándonos el pecado del hombre, ya mostrándonos quién es Dios y su fidelidad. Y ya llega a este punto acerca de cómo funciona nuestra salvación. Cómo funciona. Y él, en vez de iniciar con los romanos, a donde él inicia es con Abraham. Se va, pero lejos. Se va hasta el inicio para defender su punto. Él va a iniciar hablando de los hijos o los descendientes de Abraham para mostrar su fidelidad. Y la cosa que él quiere mostrar primeramente es la primera cosa que dice en versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Entonces, para iniciar es él diciendo, la palabra de Dios siempre es fiel. La palabra de Dios siempre es lo mismo. Él había dicho a Abraham, vamos a ver, lo había dicho a Isaac, lo había dicho a Jacob y a estos romanos también, que él iba a hacer ciertas cosas. Y su palabra nunca falla. Entonces, eso es el primer punto o primera pregunta. ¿La palabra de Dios puede fallar? Y es, obviamente, aquí no. Abraham es el que recibió la promesa de Dios que él iba a tener
promesa que Dios iba a ser fiel con sus descendientes, pero llegamos a este punto que él está hablando, Pablo, con gente que no son de esa descendencia. Son gente de afuera. Entonces son gentiles. Entonces él está tratando de dar un poco de contexto. Y él dice, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendiente de Abraham, sino que por Isaac será llamado su descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, hoy en día en Honduras hay varias gente que le gusta decir, no, pero yo tengo raíces de Israel, para mostrar que son más importantes. No, pero aquí no importa la sangre que está adentro de su cuerpo, es la sangre que está en su corazón a través de Cristo que no se llamó. Entonces la idea principal para mostrar es, no importa si vos naciste de buenos padres, si vos naciste en la iglesia, si sos hijo de creyentes, si tienes un puesto, si sos importante, estás dando clases de escuela dominical, o sos pastor, o sos el mero cristiano, lo que importa es que son hijos de la promesa. Niños, yo quiero hablarles bien claro. No pueden ser salvos por la salvación de sus padres. No lo son. No es suficiente para decir, pero mis padres son creyentes. Yo nací en la iglesia. Ellos me bautizaron desde niño, ahí en esa iglesia presbiteriana. Si usted no conoce a este Dios, Él está tratando de mostrar que podemos ser casi lo que Pablo dijo cuando él estaba hablando de sus requisitos. Yo soy el mejor judío que hay, pero es por pura gracia que soy salvo. Entonces, él inicia este argumento tratando de demostrar que solo ser parte de Israel no significa que somos salvos. Que quien somos no muestra o no nos da directamente salvación. Eso, Padre, significa que debemos estar dando el evangelio a nuestros niños día tras día tras día. O si son abuelos, si los niños de sus hijos no se van a la iglesia, que dan el evangelio cuando los niños te visitan, hablando de este Dios que es lleno de misericordia y gracia. Es interesante la manera que Pablo está iniciando, porque en ciertos sentidos todo lo que él va a hacer en este capítulo es aplastar a nuestro orgullo. Él va a decir, mire, no importa quién sos. Es por Dios que has sido escogido. No importa si pensás que sos importante. Y inicia con esta gente que dicen, no, pero yo puedo ver mi familia desde Abraham. Y es la idea que ellos querían mostrar, que ellos merecían su gracia. Pero ¿cómo va a avanzar? Va de Abraham hasta Isaac y Jacob. Véalo en versículo 9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Entonces, Dios había dicho, ustedes recuerdan, ahorita estoy leyendo nuevamente Génesis en mi tiempo con la palabra. Estaba leyéndolo, todo lo que sucede. Dios dice que Sara va a tener un bebé, es bien vieja, ella se ría de la cosa, no puede ser. ¿Y qué sucede? Dios regrese y ella está con hijo. ¿Va? Es muestra que Dios ha sido fiel. Pero también Rebeca concibió mellizos y Dios dio una palabra. ¿Y qué fue la palabra? Podemos verlo en versículo 12. Dice, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces lo que podemos ver es Dios mostrando que su palabra siempre es fiel. Ustedes recuerdan la situación con Jacob y Esaú.
Jacob llegó después de Esaú haciendo ¿qué? Agarrando su tobillo, ¿va? Saliendo así. Y cuando están a una edad, él se fue y tenía comida. Esaú tenía tanto deseo para la comida que él vendió su derecho de herencia a su hermano. Y su hermano lo robó y llevó y mintió a su papá. Y después su papá dio la herencia a él y siempre era Esaú sirviendo a Jacob. Y podemos decir, pero eso era a través del pecado. Dios puede usar lo que Él quiere usar para su propia gloria en cualquier manera que Él lo usa, a través de sus propios diseños. Pero eso no es el punto de este texto. El punto es que dice que Jacob va a ser el que Dios ame. Y es interesante cómo Él se pone ahí. Mire versículo 11. Dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llame. Entonces, ahí estamos llegando a la semilla, ¿va? Al punto. Dios está aplastando todas las razones por lo cual nosotros a veces pensamos que es de nuestra habilidad para elegir a Dios. Él dice de antes que nacieron los dos niños, Él había elegido Jacob y no a Esaú. Sin hacer bueno, sin hacer malo. Y lo que eso causa es, pero debe ser que hay algo en Jacob que le llamaba la atención. Eso es lo que nosotros y nuestros corazones a veces quieren decir. No, es que él sabía que él iba a tener fe. Y por esa razón él eligió a Jacob. Eso significa que Dios responde al hombre. Y eso no puede ser. El hombre responde a Dios, no el opuesto. Esto es para mostrar que Él dijo, no por las obras, pero por aquel que llama. Es para mostrar que no hay razón por lo cual, excepto la misericordia de Dios, que Jacob fue elegido. No es algo en él, ni buenas obras en él. No es que Dios lo amaba un poquito más de Esaú, que Esaú iba a ser ese man con tanto pelo y por eso Dios no le gustaba tanto, entonces le gustó más a Jacob. No, todo está igual. Y Dios en su providencia, en su gracia, eligió a Jacob y no a Esaú. Y dice el texto, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y lo que esto muestra es él poniendo su amor sobre Jacob porque él quiso hacerlo. Y a veces, familia, eso es a donde llegamos cuando llegamos a nuestra propia salvación. Nosotros queremos decir que somos salvos por gracia, más un poquito de obras que haremos. Es que Dios vio que yo iba a ser tan fiel a Él y predicar y ser un buen hombre y soy buena gente. Y eso es porque Él me agarró y me salvó. No hay nada que le llamó la atención a Dios. No hay ni una obra. Si sos pastor, si sos el mejor madre o padre, sos el mejor vecino a sus vecinos, siempre siendo fiel a Dios, no es por esas cosas que has sido salvo, es totalmente por gracia de Dios. Es que Él quiere mostrar que no depende de nosotros, pero a veces nosotros queremos que depende de nosotros. No, pero Aaron, mire, yo no soy parte de la mara. No soy uno de los políticos allá actuando tan malo. Yo soy buena gente. Llego todos los domingos a la iglesia. Sí, iniciando escuela dominical. Estaba ahí también. Mire, soy buena. Soy bueno. No soy alguien malo. En ciertos sentidos, a veces queremos justificar nuestra salvación.
justificar que hay una razón por lo cual Dios me escogió. Y lo que él está aplastando no era para nada en Jacob ni en Esaú. Y a veces nosotros llegamos aquí y puede ser que usted está, ok, Aarón, entendemos un poquito, pero tengo mis preguntas. ¿Cómo puede ser? Es interesante que Pablo está leyendo sus mentes. Es que el dueño de mi casa se llama Paul, no Pablo, Paul. Interesante, ¿va? Entonces, Pablo dice, entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Es casi nosotros diciendo, no, ¿cómo puede ser que vas a escoger a él y no a él? Es interesante que él ni habla de injusticia en su respuesta. ¿De qué habla Dios a través de Pablo cuando quieren decir, ¿hay injusticia en Dios? Mire lo que dice el versículo 14. De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tengo compasión. No habla de justicia, habla de misericordia. La respuesta a nuestra pregunta es decir, es injusto Dios. Casi la respuesta es, si quiere justicia, todos van al infierno. Si quieren justicia, usted va a recibir la ira de Dios sobre vos. Si quiere justicia, voy a dejar mi misericordia y si yo doy justicia perfecta contra ustedes, es misericordioso por hacerlo, pero en mi misericordia voy a proveer otro. Voy a poner mi ira sobre alguien más, sobre mi hijo, para que ustedes tengan salvación. Si usted quiere hablar de justicia, justicia es todos. Tenemos nuestra recompensa que es el infierno. Pero por gracia, por misericordia, Él nos ha dado compasión. Es acerca de quién es Dios. ¿Pueden ver cómo esto está aplastando su orgullo? ¿Cuántas veces queremos decir, pero es por mi fe? Y cuando algo no sale bien es que no tengo suficiente fe. Mentira. O es que yo escogí a Dios. No. Puede ser que usted se siente eso. A veces gente me dice eso y los dejo. Está bien. Ellos no saben que es Dios que los escogió. Está bien. Que piensan diferente. Pero la idea es Dios diciendo, yo les elegí, ¿por qué? Para mostrar que es pura compasión. Como Rudy leyó en Filipenses hoy. Que él, ¿qué fue la palabra? Inició. ¿Quién inició? Dios. ¿Vos? No. Aarón no. ¿Quién? Dios. Es Él. Pero ¿cuántas veces queremos que sean nosotros? Y eso es poner el evangelio en su cabeza y decir que mi salvación depende de mí. Y después decimos, no, es que sí, Él hizo la justificación para mí y soy justificado. Pero mi santificación es mi obra, es lo que yo hago. No, es lo que Él hace. Toda su salvación, todo lo que sos, es por gracia de Dios. Y nosotros debemos basarlo ahí. Todo es por su misericordia. Mire a versículo 16, Él da otro ejemplo para mostrarnos lo que sucedió con Faraón. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, Faraón, para esto mismo te ha levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Para los israelitas, viendo la misericordia de Dios a través de lo que sucedió con Faraón,
mostró el poder de Dios. Mostró que era Dios actuando, era Dios haciendo lo que Él quiere hacer y es Dios que puede hacerlo. Y cuando veamos eso, que es Dios mostrando su fidelidad, lo que causa no es qué duro es Dios, debe causar porque he sido salvado, porque escogió a este hombre, porque dio misericordia a mí. Lo que causa es entender qué tan horrible soy y solo es mi pecado que llevo a la cruz y es Él diciendo, por mi gracia te voy a escoger. Si usted está sentadito aquí escuchándome, es por gracia que estás aquí. Si sos creyente, es por gracia que sos creyente, no por algo en vos. ¡Qué gloria a Dios es eso! Porque eso causa que no depende de mí para lograr mi salvación. ¡Qué loco pensar que tengo que vivir toda mi vida tratando de lograr mi propia salvación o justificar mi salvación! Eso muestra que Dios escogió, y si Dios es un Dios que siempre da su palabra y nunca va a fallar, y si Él dice mío, ¿qué significa? Nunca lo voy a perder. Eso me da certeza en mi vida. Me da la habilidad de decir mi Dios me escogió y eso me da consuelo. No hay nada que puede separarme de mi Dios. Podemos ver la vida de Jacob. Un hombre que era polígamo, eso es la palabra, varias mujeres. Ahí está, polígamo. Entonces, era un hombre que estaba tan lleno de mentiras. Era un hombre que no parecía a alguien que de verdad quisiéramos tener en nuestra casa. Porque su esposa también estaba robando ídolos y cosas. ¿Quién quiere invitar a esa gente a su casa? Y es Dios, el Dios de Jacob. Él mostrando, esto tiene que ver con mí, no con Jacob. Si sos creyente hoy, tiene que ver con Dios, no con vos. Es Él diciendo yo soy suficiente. Es Él diciendo yo te voy a llevar al final. No significa que pueden vivir como quiera. No significa que, entonces ya puedo actuar como Jacob. No, no es así. Es que Él nos muestra que es misericordia, que nos ha llamado. Es por su propia gracia. Pero también, Pablo, conociendo que puede ser que ustedes dicen, sí, pero todavía tengo preguntas. Y si ustedes estaban un poquito molestos hace 2 semanas, cuando yo dije, cállate el pico, esto es Pablo diciéndolo antes que yo. Porque el texto dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contesta a Dios? Es Pablo casi diciendo, ¿por qué vas a pensar que este Dios tan lleno de misericordia usted va a pedir respuesta de Él? Él es un Dios bueno y justo y de su palabra y nunca falla y siempre va a ser fiel. Y lo que Él está diciendo es, mire, Él es el perfecto Dios. Si es un Dios de compasión y misericordia y si es un Dios que ha actuado por el bien de su pueblo desde el inicio, ¿cómo puede ser que nosotros vamos a tener preguntas para Él si sabemos quién Él es? Y que Él está usando todas las cosas para su propia gloria. Familia, la idea aquí es que esta idea de salvación a través de su elección muestra la gloria y la majestad de Dios. Muestra su misericordia hacia nosotros. Porque lo que debe causar en nosotros es, ¿por qué me llamó? ¿Por qué me dio misericordia? Él sabe todo lo que soy, todo lo que he hecho y todo lo que voy a hacer. Puede ser que tienen algo en su pasado y es como, ay no, pero esto es tan pesado. Dios en su misericordia
tomó la decisión de cubrirlo con la sangre de Cristo. Eligiendo a su gente, llamando a su gente. Entonces, familia, ¿por qué debemos tener esta idea tan clara? ¿Por qué debemos pasar por estos capítulos y no olvidarlos y quitarlo de nuestras Biblias? He tenido tanta gente que odia este capítulo de las Escrituras porque le causa pensar y no le gusta lo que dice. No, pero eso es incómodo. No me gusta un Dios así. ¿Cómo así? Misericordioso. ¿Cómo así? Lleno de gracia y compasión. No, que elige uno y no al otro. Y la respuesta es, ¿quién sos vos para hablar o contestar a Dios? Pero unas cosas que quiero animarnos a ver, lo que esto produce en nosotros es primeramente nos da certeza. Certeza de nuestra salvación porque depende de Dios, no de mí. Depende de Él terminando la obra que Él inició, no de mí. Cuando era niño, no tenía certeza en mi vida. Desde 5 hasta casi 12 años, todas las noches, orando en mi cama, dijo, y Dios, si no soy creyente, sálvame, por favor. Porque tenía tanto miedo que dependiera de mí, de mi habilidad para poner una oración. Pero pequé en esta manera y esta manera y esta manera. No soy suficiente. La razón por la cual estaba luchando es porque no estaba entendiendo que era Dios que me agarró y me dijo, hasta que vos hagas lo que sea, no te voy a dejar. Sos mío. Familia, eso causa certeza. Nos causa depender de Él, no rechazarlo. Porque yo fallo diariamente. Y si eso depende de mí, significa que mi salvación va a estar haciendo esto. En vez de Él diciendo, no. Hasta que usted pueda estar tratando de darme puñetazos en la cara, yo te agarro y no te voy a dejar. Sos mío. Una amiga, esta semana pasada, su papá murió. Y ella y su hermana, su mamá estaba divorciada. Y ella y su hermana tenían 7 y 4 años cuando su mamá conoció a su papá. Y cuando conoció a su papá, él los adoptó inmediatamente. Los llamó sus hijas. Lo tomó otro nombre. Y ella, durante del funeral de su papá, dijo, Él me mostró el evangelio. Porque me agarró. Me dio otra herencia. Me dio otro nombre. Me dio otra vida. Y nunca me rechazó. Y ella dijo, mi última plática con él, que él murió en la casa, no estaban esperándolo. Y él murió y ella me dijo, la última plática que tuvo con él, estábamos en desacuerdo. Y ella dijo, yo le dije, papi, yo sé que no va a estar feliz con mi decisión. Y él dijo, aunque no estoy feliz, nunca voy a cambiar mi mente acerca de mi amor hacia ti. Aunque pecamos, nuestro Dios dice, nunca voy a cambiar mi amor hacia ti. Esto es lo que hice para amarles. La idea de elección debe causarnos que Él nos escogió y nos llamó. Otra cosa que a veces sucede con esta idea de elección es, entonces significa que no debemos evangelizar a la gente porque Dios ya escogió. No debemos hablar de nada. ¿Ustedes saben quién son elegidos? Cheque. Entonces váyanse y dan el evangelio a todo el mundo. Porque no sabemos
En ciertos sentidos, esto nos da mejor razón para ir, porque sabemos que la palabra de Dios no va a regresar vacía y va a agarrar todo lo que Él ha escogido. Nos da más presión para ir y decir, queremos anunciar esto porque Dios va a ser fiel con su palabra. Nos echa por afuera y nos muestra su fidelidad con nosotros. Esto nos muestra que Él ha sido fiel desde el inicio hasta este punto y va a ser fiel hasta el final. También produce gozo en nuestras vidas, porque Él ha sido fiel. También produce santidad en nuestras vidas. En respuesta de lo que Él ha hecho, nosotros queremos vivir en luz de esa gracia. Y finalmente exalta su nombre, porque muestra que Él es el que está obrando por su propia gloria. Eso es lo que dice versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Esto muestra la gloria de Dios. Familia, no hay una razón para odiar esto. No hay una razón de decir, no me gusta esa idea de la elección o la predestinación. No, eso nos causa a ver, como habíamos hablado en escuela dominical, que esta palabra tiene que ver con Dios y su fidelidad desde el inicio de cumplir su palabra. Es Él diciendo, su palabra nunca va a fallar y nosotros podemos depender de su palabra, porque viene de un Dios que es perfecto, santo, justo y lleno de misericordia. Y si quiere verlo, solo tiene que ver a la mesa hoy, que vamos a dar testimonio a lo que hizo Cristo para darnos salvación, para agarrarnos, para decir, estos son mis hermanos. Como dice Hebreos 2, casi diciendo, estos son los míos. Porque yo murió por eso. Eso es porque nosotros podemos cantar, oh profundo amor, puedo yo confiar. No en mi amor, no en mi fe, en el profundo amor de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias por la realidad que nosotros podemos depender de ti. Oh Dios, darnos la habilidad de ver que nuestra salvación viene no de nosotros, pero de ti, oh Dios. Y es tú que has llamado a su pueblo. Oh Dios, ellos que están entre nosotros, que no conocen a ti, que pueden hoy reconocer que no hay nada que ellos han hecho que tú no puedes cubrir con su sangre y con su misericordia. Gracias a Dios que podían estar aquí para escuchar. Tráiganlos a ti, oh Dios. También ellos que son creyentes, a veces luchando con moralismo o legalismo, pensando que su identidad viene de quién son. Ayúdales a ver que su identidad viene de Cristo. Viene de quien tú eres, oh Dios. Tú que nos llamó, que nos predestinó, que nos adoptó, que nos dio otra herencia, que nos dio otro nombre. Eres tú, oh Dios, que has sido fiel con nosotros. Ayúdanos a ver a esa realidad y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.